Es un gusto saludarlos de nuevo en este nuevo video. Mi nombre es Soldada Ramírez Francisco Javier y este es su canal denominado Burron Medicine, en donde aprendemos temas de medicina de forma fácil. El día de hoy abordaré el tema de infertilidad, tema súper interesante de ginecología. Eh, a manera de introducción y para llamar su atención, es importante comentar que a lo largo de las últimas décadas han aumentado las consultas médicas por infertilidad. Esto en algunos casos, secundario a que las parejas han demorado la procreación de manera voluntaria, esto a favor del establecimiento de su desarrollo profesional. Y bueno, es posible que estén experimentando una disminución en su fertilidad, pues relacionada a la edad. Más adelante en esta exposición les hablaré de esta relación íntima, inversa que hay entre la fertilidad y la edad de las personas. Conforme vamos avanzando en la edad, va disminuyendo eh, la fertilidad de las personas y esto lo abordaremos más adelante. Aquí les presento el contenido de este video, eh, empezando por los objetivos, la definición de la infertilidad, la epidemiología, las diferentes etiologías, cómo realizar el diagnóstico, las diferentes pruebas auxiliares con las que contamos para llegar a dicho diagnóstico, eh, los diferentes tratamientos y las diferentes alternativas de la reproducción que tenemos hasta el día de hoy. Y finalmente, pues las conclusiones. Como objetivo general, tengo que vamos a conocer la definición de infertilidad, además de las diferentes causas que la provocan y cuáles son los tratamientos y alternativas con las que contamos para tratarlo. Ya en objetivos específicos, vamos a conocer la forma adecuada de abordar a una pareja que acude con nosotros por incapacidad para embarazarse y vamos a aprender las diferentes herramientas diagnósticas con las que contamos para llegar a un diagnóstico. Entrando a las definiciones, es importante que sepamos que la infertilidad se define como la ausencia de embarazo posterior a 12 meses de relaciones sexuales, esto sin la utilización de un método anticonceptivo. Y bueno, la infertilidad se va a subclasificar en primaria y secundaria. Esto pues en relación a si ya existió un antecedente de embarazo previo. En el caso de la primaria, nunca ha habido este antecedente y en el caso de la secundaria, pues ya hubo un embarazo previo. Esto sin importar la culminación de dicho embarazo. Pudo haber resultado en un producto vivo o también pudo haber sido un aborto. A esto hace referencia que no importa su culminación. Eh, la definición de infertilidad se origina a partir de que se sabe y se entiende que parejas fértiles normales que sostienen relaciones sexuales de manera frecuente, se estima que tienen o poseen una fecundidad que oscila entre el 20 al 25%, entendiendo que la fecundidad hace referencia a la probabilidad de lograr un embarazo vivo dentro de un ciclo menstrual. A esto hace referencia la fecundidad. Y bueno, se dice que alrededor del 85 al 90% de las parejas que sostienen relaciones sexuales sin protección muy importante lograrán concebir en el transcurso de un año. De ahí que la definición de infertilidad nos hable de la ausencia de embarazo posterior a 12 meses de relaciones sexuales. Y muy importante que desde este punto entendamos que el término de infertilidad y de esterilidad no es lo mismo. La esterilidad, por un lado, implica la incapacidad intrínseca para lograr un embarazo, mientras que la infertilidad implica una disminución en la capacidad para concebir y podríamos entenderlo como sinónimo de subfertilidad. Esto quiere decir que no todas las parejas infértiles son estériles. De ahí que
tengamos bien en claro ambos términos. Entrando a la epidemiología, tenemos que la infertilidad afecta al 1 al 2% de las parejas. Se logra encontrar una etiología eh, en el 80% de los casos, con una distribución estable entre factores masculinos y factores femeninos. Esto incluyendo a las parejas que presentan múltiples factores, tanto masculino como femenino. Y bueno, en un 15 a 20% en parejas infértiles es imposible encontrar la etiología de la infertilidad y por tanto se realiza un diagnóstico de infertilidad inexplicable. Más adelante les hablaré de cuáles son los criterios para poder definir a la infertilidad inexplicable. A partir de este punto es importante que comencemos a entender que la patogenia de la infertilidad puede deberse a cualquiera de los miembros de una pareja o a ambos. Entonces, podemos subclasificar a las diferentes etiologías de acuerdo al factor que se encuentra alterado, ya sea el factor femenino o el factor masculino. En el factor femenino encontraremos muchos más elementos, debemos de ser eh, más cautelosos y debemos investigar más, ya que hay muchos más factores que pueden dar lugar a la infertilidad. Hablando de dichos factores, tenemos el factor cervical y mucoespermático, esto haciendo referencia al moco cervical y en sí al cervix, ¿no? Eh, Patologías o, bueno, antecedentes que pueden dar lugar a que este factor se encuentre alterado, pues es, por ejemplo, la conización en pacientes jóvenes, ¿no? Esto podría dar lugar a que se dé la infertilidad, un antecedente de una conización en una paciente joven. También los procesos infecciosos que alteran, pues, el moco cervical, que es importante que conserve las características de su pH, de su cantidad, vaya, sus condiciones normales para que pueda ser un buen vehículo para el transporte del espermatozoide en la relación sexual. Entonces, si tenemos un proceso infeccioso, pues este moco se ve alterado y por tanto, pues termina por impactar en la fertilidad de la pareja. También tenemos al factor endocrino y ovárico, que pues aquí tenemos como gran representante el síndrome de ovario poliquístico y básicamente a la obesidad. Eh, el índice de masa corporal elevado pues también da lugar a alteraciones en la ovulación. También tenemos al factor túbulo peritoneal, el cual pues hace referencia las a las alfinges y a las trompas de falopio, que pues si por ejemplo hay un proceso infeccioso, una salpingitis o una obstrucción a nivel de la trompa de falopio, pues también esto va a impedir eh, el paso de, por ejemplo, ya el, el óvulo fecundado por el espermatozoide, por el cigoto, ¿no? Y entonces pues va a impedir su paso al útero y por ende no se va a poder implantar y por ende pues no va a haber un embarazo, ¿no? En el caso del factor uterino, pues tenemos a los miomas uterinos, la miomatosis uterina, tenemos adenomiomas, tenemos todas las alteraciones estructurales que pueden haber del útero, ya sean congénitas, como por ejemplo el útero septado, el útero didelfo, el útero eh, arcuato, entre otros, ¿no? Por mencionar algunos. En el caso del factor masculino, bueno, pues es más sencillo de indagar, de investigar, debido a que, pues, básicamente la colaboración del hombre en este proceso de fecundación, pues es el espermatozoide. Y pues ya más adelante veremos cuáles son las pruebas que están indicadas para evaluar dicho factor masculino. Entonces, en cuanto a la etiología, aquí les presento dos esquemas que nos hablan acerca de la distribución de las diferentes causas, tanto masculinas como femeninas, y cuando se determina inexplicable la infertilidad.
Eh, en el caso de las causas femeninas, tenemos que se le adjudica de un 30 a un 40% de las causas y pues esta puede ser por disfunción ovulatoria, por alteración tubovárica, eh, alteración endocrina, uterina u otra. En el caso de las causas masculinas tenemos endocrinas, anatómicas, defectos testiculares o genéticos y desconocida. Y finalmente lo que ya comentábamos desde el inicio, el diagnóstico de infertilidad inexplicable, que aquí lo marcan en de un 15 a un 30%. Y aquí otra tablita de otra referencia bibliográfica que es muy similar en cuanto a los porcentajes de incidencia de la etiología probable. En el caso de la masculina, aquí le adjudican un 25%, en la ovulatoria un 27%, la tubárica uterina un 22%, otras un 9% y inexplicable un 17%. Básicamente son rangos. Recordemos que en medicina todos son rangos, no hay algo muy exacto, muy preciso. Ya entrando al diagnóstico, es muy importante que elaboremos una historia clínica bien realizada, completa, indagando pequeños y grandes detalles. En el caso de de la mujer, es importante interrogar la frecuencia menstrual, eh, vaya, la frecuencia en la que se presenta, la cantidad de sangrado, la duración del sangrado, entre otros pormenores, ¿no? Que ya hay que investigar. Si la paciente presenta menorragia, que es aumento del sangrado, dismenorrea, dolor en su ciclo menstrual, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, de ETS, como ya lo mencionábamos, que alteran el factor del moco cervical, antecedentes de endometriosis, antecedentes personales patológicos y endocrinos, exposición a radiaciones pélvicas, cirugías abdominales o pélvicas, esto pues porque pueden secundario a estas cirugías desarrollar adherencias y esto puede perjudicar la fertilidad de la mujer. Eh, Consumo de fármacos, incluidos los citotóxicos, antecedentes heredofamiliares, antecedentes de embarazo, frecuencia y hora del coito, el uso de métodos para detectar la ovulación. Esto más adelante se los voy a explicar, cuáles son los métodos con los que contamos para confirmar la ovulación. Y pues también sería muy importante interrogar uso de métodos anticonceptivos o de métodos de planificación familiar, que como ya mencionamos, pues no se debe de hacer uso de estos para poder decir que pues es infertilidad, ¿no? Porque si no, pues obviamente estaría esta infertilidad siendo inducida pues por el tratamiento anticonceptivo. Y bueno, el grado e intensidad del ejercicio también es muy importante. Pacientes que hacen ejercicio muy intenso pues también muestran alteraciones en cuanto a su ciclo menstrual y a la ovulación. En cuanto al hombre, es importante interrogar lesiones y cirugías en el aparato reproductor, el antecedente de parotiditis y orquitis en la infancia, exposición a radiaciones pélvicas, consumo de andrógenos, citotóxicos y otros medicamentos, infertilidad por infertilidad con alguna pareja anterior, que pues esto ya sería un gran indicador de que tal vez la infertilidad sea secundaria a el factor masculino, ¿no? En cuanto a la exploración física, es muy importante. Conocer el peso de la mujer, calcular su índice de masa corporal. Ya les había mencionado que pues la obesidad está implicada en la disminución de la fertilidad. La presión arterial, pensando en que si estuviera elevada podría haber aquí alguna alteración de las glándulas suprarrenales, exploración de la tiroides y de la mama, la tiroides pensando en un hipotiroidismo, hipertiroidismo, la búsqueda intencionada, la exploración física de bocio, del aumento del tamaño de la tiroides, etcétera, ¿no? Signos de hiperandrogenismo, por mencionar algunos, pues tenemos al hirsutismo, básicamente la aparición excesiva de vello facial, axilar, mamario, etcétera, la presencia de acné excesivo, eh, cliteromegalia, eh, alteraciones en la voz, etcétera, ¿no? La búsqueda intencionada de acantosis nigricans, que recordemos que
nos habla de una resistencia a la insulina. Esto pues pensando en un posible síndrome de ovario poliquístico, ¿no? También es importante la exploración pélvica para determinar el tamaño del útero, verificar, evidentemente, o sea, pareciera exagerado, pero el poder decir que se encuentra presente porque pues hay síndromes congénitos en los cuales hay ausencia del útero o lo que ya mencionábamos, alteraciones anatómicas de este órgano, descartar la presencia de masas, masas anexiales, entre otras cosas, ¿no? También explorar, como les menciono, tumores en los anexos o algún factor que pueda intervenir en el coito. En el caso del hombre, pues el índice de masa corporal, la exploración física completa y muy importante, la exploración testicular, en donde pues podríamos eh, constatar o a la inspección observar tal vez un varicocele, sospechar de un varicocele, que es muy importante. El varicocele está relacionado con la infertilidad masculina porque hay un aumento en la temperatura de la bolsa escrotal, lo cual pues termina por alterar la espermiogénesis y pues termina por dar lugar a alteraciones del semen. Ya pasando a los diferentes auxiliares diagnósticos con los que contamos, pues tenemos tanto estudios de laboratorio como de imagen. Básicamente contamos con todo un arsenal de pruebas diagnósticas para la valoración de parejas infértiles. Por ende, pues debemos de ser muy juiciosos en el uso de dichas pruebas y debemos de orientarnos con los antecedentes, con la historia clínica, con la exploración física, para pues moldear nuestro algoritmo de diferentes estudios, ¿no? Ya sea endocrinológicos, radiológicos, etcétera. Sin embargo, tenemos cuatro aspectos que son esenciales evaluar cuando nosotros estamos frente a una pareja que acude con nosotros por infertilidad, que consiste en eh, el factor masculino, los espermatozoides, básicamente por medio del espermiograma, eh, los ovocitos, el factor ovulatorio y la reserva ovárica. Más adelante veremos qué pruebas contamos para evaluar este parámetro. También es importante el transporte, que aquí incluye el factor pélvico y las trompas de falopio, y el útero, ¿no? Donde dónde se va a implantar el cigoto ya fecundado. Bueno, el ovocito ya fecundado. Entonces, pues aquí es necesario que hagamos un recordatorio de todos los factores o todos los elementos o todos los personajes necesarios en esta historia, pues para que se pueda dar un embarazo, ¿no? Tenemos a los espermatozoides, que lo proporciona el varón, el ovocito que lo proporciona la mujer. Este se tiene que dar la fecundación, posteriormente se da la formación del cigoto y este cigoto pues tiene que viajar a través de las trompas de falopio hasta la cavidad uterina en donde pues va a ser su vivienda, por así decirlo, ¿no? Donde se va a alojar y donde se va a desarrollar. Entonces pues hay que evaluar estos cuatro parámetros esenciales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, contamos con diferentes pruebas diagnósticas y vamos a iniciar por la valoración de la ovulación. Cuando nosotros tengamos a una paciente que acude con nosotros por infertilidad, lo primero que tenemos que hacer es valorar si esta paciente ovula y descartar pues la anovulación, que sería la ausencia de la ovulación. Y para esto les presento esta imagen que pues ya la deben de conocer, es básicamente el ciclo menstrual. Y pues para su estudio es más didáctico dividirlo en diferentes ciclos. El ciclo uterino, el ciclo ovárico, el ciclo hormonal, el ciclo de la temperatura. De aquí nos va a importar el ciclo, en este momento, el ciclo hormonal y el ciclo de la temperatura, por así decirlo, esta exposición en este momento. ¿Por qué? Es importante que recordemos que en el ciclo hormonal se da un pico de LH, de hormona luteinizante. Esto en el día 14 del ciclo. Este pico de LH lo que da lugar es a un aumento de la temperatura basal. Temperatura basal que
se mantiene aumentada durante toda la fase lútea. O sea, la mujer tiene una temperatura corporal basal durante la fase folicular, pero cuando se da este pico de hormona folículo, que diga hormona luteinizante, pues también se da un aumento en la temperatura basal de alrededor de 1 grado centígrado. Y con la medición de esta temperatura corporal basal se puede confirmar la ovulación cuando se reconoce la elevación de la temperatura durante la fase lútea. De ahí la importancia de conocer este ciclo y pues esta liberación hormonal y cambio de temperatura. Es importante que le expliquemos a la paciente que la temperatura se la tiene que revisar todas las mañanas a la misma hora, inmediatamente después de despertar. Esto pues para que la medición no se vea alterada por actividad física, porque suba o baje escaleras, etcétera, ¿no? Entonces es importante explicarle esto a la paciente. Y bueno, este método pues es un tanto dependiente de que la paciente sea, eh, que se comprometa con llevar dicha medición de la temperatura. Entonces, pues es un tanto, eh, se presta a que no sea exacta, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, también tenemos otros métodos para confirmar la ovulación. Esto es mediante la medición de hormona luteinizante, eh, ya sea la concentración sérica o mediante eh, la cuantificación o detección en la orina. Y para esto tenemos tiritas reactivas que se pueden adquirir en línea, de hecho en Amazon las venden, y pues la mujer mediante estas tiras reactivas puede, se puede confirmar la ovulación de la paciente, ¿no? Son un tanto caras, pero bueno, eh, evidentemente el tratamiento y el diagnóstico y tratamiento de la infertilidad pues es un tanto costosa, que de hecho es uno de los factores que termina por limitar el tratamiento de estos pacientes, ¿no? De las parejas infértiles. Pero bueno, contamos con este recurso. También contamos con diferentes estudios de imagen, como lo es la ecografía, la histerosalpingografía. También contamos con pruebas de laboratorio, como lo es la valoración de la reserva ovárica. Más adelante les hablaré de la hormona antimuleriana. eh, Diferentes pruebas endocrinas que pues son la medición de FSH, LH, etcétera. Y pues también la citología cervical si sospechamos mediante la clínica de una enfermedad de transmisión sexual. Vamos a empezar por la ecografía. Este estudio de imagen que se puede realizar puede ser ecografía pélvica, abdominal y transvaginal. Este estudio de imagen pues nos va a permitir valorar anormalidades uterinas, como cuáles, pues como lo es la miomatosis uterina, que pues aquí les presento una imagen de los diferentes subtipos de miomas que se pueden presentar, la clasificación, submucosos, intramurales, subserosos, entre otros, ¿no? Y también nos permite valorar adenomiomas, anomalías de los conductos de Müller, eh, que son básicamente las alteraciones anatómicas del útero, nos permite valorar los anexos, nos permite valorar endometriosis y muy importante también, síndrome de ovario poliquístico, cuando encontramos ovarios de aspecto poliquístico. Y pues aquí un ultrasonido en donde se puede observar un mioma subseroso. También la ecografía nos permite estudiar la reserva ovárica de la paciente. Esto mediante el conteo del número de folículos centrales en ambos ovarios. En esta imagen de ultrasonido, pues les presento eh, un ovario, el cual presenta alrededor de 7 folículos centrales. Aquí muy importante y lo que les venía adelantando en la introducción, eh, la edad se ve relacionada con la disminución de la fertilidad. Entonces, conforme avanzamos en la edad, conforme la mujer crece, va disminuyendo el número de su reserva ovárica. Su reserva ovárica se va agotando. Se dice que al nacimiento una mujer posee de 1 a 2 millones de óvulos, mientras que en la pubertad, cuando se da su primer ciclo menstrual, posee tan solo
500,000 óvulos. O sea, imaginen eso. Se queda o preserva solamente una cuarta parte de su conteo de óvulos con los cuales nació. Entonces, eh, esto va en decaimiento, ¿no? Van disminuyendo los niveles de reserva ovárica. Mientras que, pues ya la menopausia, eh, en la menopausia se presenta una reserva ovárica totalmente agotada, inexistente. Y si nos fuéramos más atrás del nacimiento, en la vida intrauterina, aproximadamente por ahí de la semana 20, se llega a el pico máximo de reserva ovárica, se refiere en la literatura médica que es alrededor de 6 millones de óvulos y a partir de ahí comienza en picada la caída de estos valores. En cuanto a la histerosalpingografía, este es un estudio de imagen que nos va a ayudar a valorar el factor túbulo peritoneal. Este es un estudio que se lleva a cabo durante la fase folicular para valorar la permeabilidad de las salpinges. Esto, pues, tras inyectar medio de contraste radiopaco a través del cuello uterino. Y pues este estudio se le debe de ofrecer a mujeres que nieguen antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria, endometriosis y embarazo ectópico previo. En el caso de la endometriosis, que se trate de una paciente que presenta esta patología, se beneficia más de una laparoscopía. Esto es debido a que la laparoscopía puede ser un procedimiento tanto diagnóstico como de tratamiento resolutivo, ¿no? Ya esto lo veremos más adelante en el tratamiento, pero pues importante que recuerden esto. La histerosalpingografía también nos va a permitir reconocer afección tubárica, nos va a ayudar a descartar oclusión y anormalidades intrauterinas, como pólipos, miomas, miomas submucosos y adherencias. Este es un estudio poco invasivo, de ahí que se prefiera sobre la laparoscopía. Solo en los casos que ya antes mencioné, pues está indicada o refiere mayor beneficio el uso de la laparoscopia. En cuanto a la valoración de la reserva ovárica, pues ya vimos que se puede hacer mediante la ecografía. Sin embargo, en la actualidad hay un método novedoso, más innovador para medir la reserva ovárica y te estoy hablando de la hormona antimuleriana, la cual pues es una sustancia que segregan los folículos ováricos. El análisis de esta hormona nos va a servir para ver cuántos óvulos útiles o válidos todavía tiene la mujer en los ovarios. Los niveles normales de dicha hormona van del 0,7 a 3,5 nanogramos mililitro. A esto se le considera una buena reserva ovárica. Mientras que a niveles que van de 0,5 a 1 nanogramos mililitro, se le considera una baja reserva ovárica. Y bueno, la valoración de la reserva ovárica se hace a través de la medición de la hormona antimuleriana, además de la medición de las concentraciones séricas de FSH y de estradiol. Esto en el día segundo y tercero del ciclo menstrual. Y también importante, la hormona antimuleriana y la cuenta de folículos antrales también se usa para establecer la dosis inicial de gonadotropinas como tratamiento de la infertilidad. Más adelante te voy a hablar un poquito más de estas gonadotropinas. Y bueno, en caso de mujeres que presentan menstruación irregular, eh, que presentan signos de hiperandrogenismo que refieran galactorrea, o sea, que le sale eh, leche de las mamas, pues debemos de hacer un estudio hormonal endocrinológico, ¿no? Debemos de pedirle a nuestra paciente medición de la concentración sérica de TSH, de prolactina, de andrógenos, para identificar las diferentes causas de anovulación. Entonces, también podemos pedir estradiol, progesterona, prolactina, etcétera, etcétera. Si nosotros tenemos a una paciente que presenta galactorrea e hiperprolactinemia, eh, debemos o es nuestra obligación
eh, investigar más acerca de esto, descartar que sea secundario a fármacos y, algo muy importante, descartar que sea por un adenoma hipoficial, ¿no? Estos tumores que son secretores o que estimulan la secreción de prolactina y que por lo tanto clínicamente puede dar la galactorrea y que también pues secundario a la hiperprolactinemia pues pueden dar lugar a la amenorrea. Y bueno, finalmente el estudio para el factor masculino, que pues es básicamente el espermiograma, al cual se le evalúan diferentes factores, ¿no? Bueno, diferentes cosas importantes que van desde la licuefacción, que es básicamente el tiempo que tarda el semen en pasar de su consistencia a hacerse como si fuera agua. Esto es en alrededor de 30 minutos. Es importante el recuento de espermatozoides. Lo normal es que el recuento sea mayor eh, a 20 millones por mililitro y a esto se le denomina normosospermia, mientras que si hay un recuento menor a este, se le denomina oligosospermia. En cuanto también a los espermatozoides, también se les valora la motilidad, que se muevan, que al menos más del 50% de espermatozoides que se visualizan al microscopio se muevan. Si no se mueven, pues se le denomina astenosospermia. También se evalúa el volumen eyaculado, debe de ser mayor a 2 mililitros o más. Y finalmente, pues también la morfología de dichos espermatozoides, que tengan cabecita, que tengan cola, etcétera. Los criterios de la OMS dicen que para que sea un espermiograma normal debe de haber más del 30% de espermatozoides normales, mientras que los criterios estrictos de Kruger determinan que con eh, espermatozoides con un conteo mayor al 14% de espermatozoides normales, morfológicamente, pues ya, es un espermiograma normal. Si no se cumplen estos criterios, se le denomina teratosospermia. Finalmente, el recuento leucocitario debe de ser menor a 1 millón. Si es mayor a esto, se le denomina leucospermia. Eh, Cuando nosotros obtenemos resultados anormales de este estudio, debemos de repetirlo a los 3 meses. Esto pues después de la primera prueba, para confirmar los hallazgos anormales. Debe de ser después de ese tiempo, ya que si recordamos la fisiología de la formación de los espermatozoides, debemos de recordar que la espermiogénesis lleva o conlleva un lapso de alrededor de 72 días. De ahí que se solicite posterior a 3 meses del primer estudio. Si ambos estudios son anormales, se debe realizar una evaluación adicional por endocrino, por urología o una valoración genética. Y bueno, cuando tenemos una oligosospermia severa que sea menor a 5 millones de espermatozoides por mililitro, se requiere una valoración urgente endocrinológica, en donde se debe de incluir las concentraciones de hormona folículo estimulante y de hormona luteinizante, además de testosterona y de cariotipados en casos seleccionados. Esto pues para detectar anormalidades del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales. Importante mencionar que para el estudio del espermiograma, para la recolección de la muestra, el varón debe de mantener una abstinencia de relación sexual de 2 a 5 días y que la muestra se debe procesar en menos de 1 hora posterior a la recolección de la muestra. Y finalmente ya hablábamos de que en la exploración física intencionadamente podemos buscar o descartar la presencia de varicocele. Si nosotros sospechamos clínicamente de esto, podemos solicitar estudio de imagen, ¿cuál? El ultrasonido Doppler escrotal, para pues confirmar nuestra sospecha de varicocele.
que ya mencionamos por qué da lugar a la infertilidad. Entonces, aquí les presento este diagrama de flujo que nos habla de que si tenemos en estudio a una pareja infértil, lo primero es que debemos de verificar que la paciente eh, no presente problemas de anovulación. Debemos de confirmar que se trata de una paciente eumenorrea. Si es así, se comienza protocolo de infertilidad y valoración de factores de acuerdo a historia clínica. En caso de que estemos frente a una paciente con trastornos menstruales, se debe de iniciar protocolo de trastornos menstruales. En el caso del factor masculino, se realiza el semiograma y si se encuentra normal, pues se continúa con el protocolo de infertilidad. Si se encuentra alterado, ya dijimos que se repite a los 3 meses o aquí son un poco más exactos, a los 72 días. Si se encuentra alterado el segundo espermiograma, pues bueno, pasa el varón a clínica de andrología. En cuanto al estudio de ultrasonido, en la mujer, si se encuentra normal, pues se valora el resto de los factores. Si se encuentra alguna anomalía anatómica que involucre la cavidad uterina, se puede escalar a la siguiente prueba eh, auxiliar de imagen, que es la histerosalpingografía. Ya en base a este resultado, si se encuentra normal, pues se valoran el resto de factores. Si se encuentra alterado, pues ya podemos escalar a un método diagnóstico más invasivo, como lo es la laparoscopia o la histeroscopia, y en donde podemos encontrar diferentes alteraciones uterinas, como lo son pólipos, sinequias, miomas, eh, tabique uterino, cavidad uterina tabicada, etcétera, ¿no? O pues también útero bicorne, diferentes alteraciones anatómicas. En cuanto al ultrasonido, si de primera intención encontramos una enfermedad tumoral como lo es la miomatosis, pues ya se indica el tratamiento individualizado, ¿no? Ya el, el mejor diagnóstico para la paciente. Y bueno, aquí para también recordar que pues la histerosalpingografía es un método diagnóstico poco invasivo, por lo tanto se prefiere de primera instancia por encima de la laparoscopía. Sin embargo, si la histerosalpingografía sale alterada, pues ya podemos solicitar una laparoscopia diagnóstica, recordando que el beneficio de esta es que en caso de pacientes con endometriosis, pues aparte de ser diagnóstica, puede ser terapéutica, ¿no? Se puede ya realizar el tratamiento quirúrgico, ya sea de cauterización o láser o ambos. Y bueno, también se puede diagnosticar infección, en donde pues estaría indicado el inicio de la antibiótico-terapia. Eh, También se puede encontrar el síndrome adherencial, donde se hace la adherencioclisis, o se puede también diagnosticar obstrucción y se puede hacer la resolución de dicha obstrucción, ya sea proximal o distal. Al inicio les había comentado que se puede dar un diagnóstico de infertilidad inexplicable. Los criterios para dar dicho diagnóstico es que nosotros hayamos eh, determinado que la cavidad uterina se encuentra normal, que las trompas uterinas se encuentran permeables, que tenemos un espermiograma normal, sin alteraciones, ya sean morfológicas, de la motilidad, del recuento, etcétera. Evidencia de ovulación, debemos de haber confirmado que la paciente ovula y pues bueno, la literatura médica nos menciona que las pruebas postcoitales que con anterioridad se realizaban, pues ya están en desuso, no se recomiendan, ya que pues no dan un valor pronóstico ni orientan al tratamiento ni nada. Entonces, nos menciona la literatura médica que las pruebas postcoitales y la biopsia endometrial ya no son necesarias para diagnosticar la infertilidad inexplicable. Pasando a los tratamientos, pues tenemos desde lo más, por así decirlo, sencillo hasta cosas más complejas. eh, Básicamente, tratamientos de baja complejidad y tratamientos de alta complejidad. Lo importante también de la medición de hormona luteinizante, por ejemplo, en casa de la paciente o del control de la temperatura basal, es que a partir de esto se pueden realizar eh, el coito programado, que es básicamente decirle a la paciente
en qué momento son los momentos propicios para aumentar la probabilidad de la concepción, para que se vea favorecida, así como se sabe que hay ciertos días en los cuales la posibilidad de embarazo es baja, pues también hay ciertas fechas en el ciclo menstrual en el cual, pues, estoy hablando de la ovulación, son los días más fértiles de la mujer y por tanto, pues, se puede ver favorecida la concepción. En cuanto al tratamiento médico, eh, tenemos que podemos, desde identificar hipotiroidismo y hipertiroidismo, en donde pues podemos simplemente tratando estas enfermedades, eh, favorecer la fertilidad. Si nos encontramos frente a una paciente que tiene un índice de masa corporal muy elevado, que es obesa, pues la literatura dice que se puede iniciar la ovulación con una pérdida de hasta el 5 al 10% del peso corporal. Entonces, pues con tratamiento higienodietético, pues podemos mejorar la fertilidad. En el caso de mujeres que no ovulan como consecuencia de ejercicio extenuante, pues básicamente el bajarle a este ejercicio tan intenso, pues mejoraría la fertilidad. Y también pues el tratamiento quirúrgico, que es básicamente la ablación de tumores ováricos o focos ováricos de endometriosis. eh, También la, la resolución de obstrucción tubárica, ya sea por salpingitis o salpingoclasia, esto pues por un tratamiento quirúrgico. Y finalmente pues la inducción de la ovulación con fármacos orales o también la administración de hormonas inyectables. Esto pues vamos a verlo un poco más a profundidad. Tenemos el tratamiento de inducción de la ovulación con fármacos orales hormonales o inyectables. Aquí debemos, pues, o bueno, este tratamiento se da con la intención o el objetivo de asegurar la ovulación y en caso de que no esté presente, pues, de inducirla. En este punto contamos con el citrato de clomifeno, el cual, pues, es un modulador selectivo de la respuesta estrogénica. Básicamente lo que hace es aumentar los niveles de la hormona folículo estimulante. Esto eh, a través del bloqueo, aquí está actuando el citrato de clomifeno, bloqueando la retroalimentación negativa del estradiol sobre el hipotálamo e hipófisis. Básicamente esto conduce pues a un aumento de la FSH, de la hormona folículo estimulante. Las dosis de este medicamento, la literatura la refiere que van desde los 50 miligramos día hasta los 250 miligramos día. Este medicamento se debe de administrar por vía oral, empezando en el día 3 al día 5 del ciclo menstrual. Y bueno, casi la mitad de las pacientes eh, ovulan con una dosis de 50 miligramos día, que es lo recomendado, es la dosis recomendada para iniciar el tratamiento. Si no se logra el cometido, pues se puede en ciclos posteriores ir aumentando la dosis. Se menciona en la literatura que un 50% de las pacientes logran ovular con una dosis de 50 miligramos día, mientras que otro 25% logra hacerlo con una dosis de 100 miligramos día. Una alternativa o un tratamiento de segunda línea, si no es eficaz el clomifeno, pues tenemos a el letrozol, el cual es un inhibidor de la aromatasa, la cual pues inhibe la síntesis de estrógenos y de igual forma como lo hace el clomifeno, pues aumenta los niveles de hormona folículo estimulante. Las dosis de este medicamento eh, van desde 2,5 hasta 7,5 miligramos diarios. De igual forma que el clomifeno se inician en el tercer a quinto día del ciclo menstrual. Y bueno, la mejor respuesta a este tratamiento se ha visto a una dosis de 5 miligramos.
y pues también se administra vía oral. Y finalmente contamos con las gonadotropinas, que es básicamente la administración de hormona folículo estimulante o de hormona luteinizante. eh, y pues estas se administran por vía subdérmica o por vía intramuscular. Y pues tenemos tres diferentes tipos de gonadotropina: las gonadotropinas menopáusica humana, las gonadotropinas urinarias y las recombinantes. Las tres son igual de efectivas. Algo importante a mencionar a la paciente de este tratamiento del uso de gonadotropinas es que hay un, hay un ligero porcentaje de presentar complicaciones, como lo es el síndrome de hiperestimulación ovárica o el presentar una gestación múltiple, como aquí podemos observar. El tratamiento con gonadotropinas, por ende, por dichas complicaciones, requiere una vigilancia más estricta con ecografía y mediciones de concentración de estradiol y pues por tanto también un mayor tiempo e inversión que el uso de clomifeno o de letrozol. Ya entrando al manejo específico de acuerdo a la etiología específica, pues si tenemos a una paciente con hipotiroidismo, pues el tratamiento es simple, ¿no? La administración de levotiroxina. Si persiste la anovulación, pues ya podemos administrar el clomifeno, que aquí les tengo la presentación. Las presentaciones vienen de 25 miligramos y de 50 miligramos. Ya les mencioné que se recomienda una dosis inicial de 50 miligramos y se puede dar hasta una dosis de 250. En el caso de hiperprolactinemia, podemos administrar cabergolina o bromocriptina. Si persiste, pues si persiste la anovulación, pues la administración de clomifeno. En el caso de falla hipoficiaria, pues nos vamos directo con las inyecciones de menotropinas o de folitropinas, que pues básicamente es la FSH y la LH. En caso de causa hipotalámica, si estamos frente a una paciente con un índice de masa corporal bajo, se debe de promover el aumento de peso y posterior administración de pulsos de GnRH. Eh, si es una paciente con un índice de masa corporal normal, pues nos vamos directo con el tratamiento de menotropinas o folitropinas. Y en el caso del síndrome de ovario poliquístico muy frecuente, eh, la literatura marca que con la sola administración de metformina se puede inducir la ovulación y la regulación del ciclo menstrual. Sin embargo, bueno, si esto no es suficiente, si estamos frente a una paciente con un índice de masa corporal alto, en el caso del síndrome de ovario poliquístico, recordemos que también la obesidad es ahí un factor presente, pues se debe de promover la pérdida de peso de la paciente. Si la paciente y posterior administración de clomifeno. Si la paciente tiene un índice de masa corporal normal, pues se puede ir directamente a la administración de clomifeno. Y bueno, si este tratamiento no es suficiente o no se ven resultados con dicho tratamiento, pues se puede valorar la laparoscopía con aspiración ovárica o pues progresar al tratamiento con inyecciones de menotropinas o folitropinas. En caso del manejo de las alteraciones uterinas, como son múltiples, pues ya el tratamiento es muy específico para cada una de las alteraciones. En el caso de pólipos o sinequias, pues está la resección histeroscópica. En el caso de estenosis cervical, pues la dilatación. En el caso de tabiques uterinos, pues la resección histeroscópica. Y en la miomatosis uterina, pues depende del tamaño de los miomas y del tipo, ¿no? Puede ser solamente vigilancia ecosonográfica, puede ser la resección por histeroscopía o puede ser la miomectomía por la parotomía exploratoria. Y entrando a los tratamientos o tecnologías de reproducción asistida con las cuales contamos en la actualidad, pues en primer lugar la inseminación intrauterina, la cual consiste en
la administración de espermatozoides previamente lavados y seleccionados eh, dentro de la cavidad uterina. Esto pues a través de una sonda blanda que se introduce a través del cuello uterino y pues básicamente a grandes rasgos en eso consiste dicho procedimiento. En el caso de la fertilización in vitro, bueno, aquí es un tratamiento un poco más complejo en el cual se obtienen los ovocitos a partir de punción folicular. Estos se llevan a incubación junto con semen o bueno, espermatozoides previamente tratados también y seleccionados a un cultivo y en dicho cultivo se promueve la fecundación y posteriormente ya se da la transferencia embrionaria. Si se da después de los 3 días, se da en la fase de división o después de los 5 días se da en la fase de blastocisto. Y pues ya se introducen ya sea uno o varios embriones de acuerdo a la edad de la mujer. Esto pues en la cavidad uterina por vía transcervical bajo guía ecográfica. Y seguimos aumentando la complejidad de dichos tratamientos. Pasamos a eh, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, el cual pues es un procedimiento un tanto más complejo, más meticuloso, en el cual pues es útil en caso de infertilidad masculina grave, en la cual se selecciona un solo espermatozoide, el cual sea móvil, el cual tenga características morfológicas normales y se inyecta con una micropipeta dentro de un ovocito. Esto pues para facilitar la fertilización. Y la obtención de los espermas se puede dar a través de la aspiración microquirúrgica eh, del epididimo o aspiración de espermatozoides directamente del testículo. El manejo del factor masculino se nos presenta en este diagrama. Eh, Recordemos que el estudio del factor masculino se hace mediante la espermeografía, el espermiograma, perdón, y si es anormal, pues se repite en 3 meses, y ya si el segundo sale normal, pues se envía a andrología o urología. Lo que quiero destacar del tratamiento o bueno, del manejo del factor masculino, es que se puede recurrir en casos graves, pues a la inseminación intrauterina heteróloga. Esto hace referencia a que pues viene de un donador, que básicamente pues no es el cónyuge, no es la pareja, ¿no? La pareja infértil. O pues se puede dar la inseminación intrauterina homóloga. Pero bueno, en casos graves, la inseminación intrauterina heteróloga o diferentes técnicas de reproducción asistida de alta complejidad, como lo es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, que es el procedimiento que con anterioridad les expliqué, que se selecciona un único espermatozoide, que sea móvil, que sea morfológicamente normal, y pues con una micropipeta se introduce al ovocito. Muy importante en primero y segundo nivel de atención, y pues nosotros como médicos generales conocer los criterios de referencia a especialista o básicamente de referencia a tercer nivel. Paciente que se nos presenta eh, en el consultorio y se trate de una mujer mayor de 38 años, pues hay que referirla. Pareja con más de 3 años de infertilidad, también. Daño tubuloperitoneal que lo hayamos corroborado por algún estudio de imagen, pues también se refiere a tercer nivel. Eh, Paciente que presenta tumoraciones o alteraciones uterinas que deforman la cavidad endometrial, pues también se refiere. Y pacientes que no hayan respondido a la inducción de ovulación con citrato de clomifeno por 4 ciclos, también hay que referirla. Eh, si la paciente presenta endometriosis o endometriomas, pues también se refiere. Y finalmente, si nosotros tratamos con gonadotropinas a nuestra paciente y llega a presentar el síndrome de hiperestimulación ovárica,
la cual es una complicación inusual que se presenta en el 2% de los ciclos aplicados a pacientes, pues también hay que referirla. De esta les voy a hablar un poquito más adelante, a grandes rasgos, porque es importante conocerla, ya que si se presenta, pues hay que referirla a tercer nivel a la paciente. Y pues si el factor masculino se encuentra alterado, pues también hay que referir. Entrando a las posibles complicaciones del tratamiento, pues bueno, ya les había hablado de la gestación múltiple, un poquito, esto secundario al tratamiento con gonadotropinas, pero me parece más importante hablar del síndrome de hiperestimulación ovárica, la cual pues es también secundaria a la administración de gonadotropinas. Fisiopatológicamente lo que ocurre es un aumento de la permeabilidad capilar que produce transferencia de líquido del espacio intravascular al extravascular, por lo cual se llegan a presentar casos desde leves hasta muy graves, en los cuales en los graves se puede presentar o se puede provocar un desequilibrio electrolítico, anormalidades en las pruebas de funcionamiento hepático y hasta dificultades respiratorias e hiponatremia, que pues podrían causar alteraciones del funcionamiento cardíaco. Por tanto, que se requiera mayor observación, mayor apego del médico cuando nosotros administramos gonadotropinas. Por eso es un tratamiento de mayor complejidad y que requiere mayor observación, porque pues estas pacientes que presenten esta complicación, este síndrome de hiperestimulación ovárica, que a pesar de ser poco frecuentes, si la llegan a presentar, pues pueden ser casos graves y pueden requerir hospitalización. Factores de riesgo para presentar dicha complicación: eh, pacientes de edad menor, eh, síndrome de ovario poliquístico, dosis muy elevadas de gonadotropinas y altas concentraciones de estradiol. De ahí el monitoreo de los niveles de estradiol sérico cuando administramos gonadotropinas. Como conclusión de este tema, tenemos que pues el avance de los diferentes tratamientos y de las tecnologías de la reproducción pues nos han permitido dar una alternativa a las parejas infértiles, por lo que la obligación del médico general es ser capaz de diagnosticar a las parejas afectadas, esto con el fin de referirlas con el especialista y brindarles dichas alternativas de acuerdo a cada caso. Y pues finalmente aquí les presento las referencias o las referencias bibliográficas de las cuales fue rescatada o tomada eh, toda la información presentada en este video. Sin más, por el momento los invito a dejar me gusta a este video, a compartirlo con más compañeros, a comentar sus dudas en la cajita de comentarios y a suscribirse al canal para más videos como este.